Queridos amigos, en el taller de sanación de San Juan Diego, mi nombre es Julio Nardini. Hoy vemos caminos de sanidad. Caminos de sanidad, ¿por qué son importantes? Si uno no sabe qué camino seguir, se va a perder en la vida. No va a alcanzar las metas que se proponga. Si no sabe qué camino va a seguir, tampoco sabe plantearse objetivos. Por lo tanto, te invito con Jesús, te invito con todos los que estamos presentes en este taller de sanación, que somos 25 más o menos, a descubrir tus caminos propios de sanidad o también los caminos de otras personas concretas, de situaciones laborales, de situaciones familiares, situaciones nacionales. ¿Cuál sería el camino de sanidad de nuestra nación, no? Seguramente, viéndolo en esta etapa importante de la Argentina, en una etapa eleccionaria, el camino de sanidad de una nación es descubrir que primero lo común es ser nación, luego poder tener ideas, no ideologías. Las ideologías no son sanas, las ideas son sanas. El conjunto de ideas es el conjunto de ideas de un grupo de personas. La ideología es pensar todo bajo una forma de ser nada más. Entonces, tener un conjunto de ideas que podamos discutir entre todos y los grandes problemas nacionales, poder buscar caminos entre todos y luego votarlos en los lugares adecuados, Senado, diputados, etcétera. Entonces, un camino de sanidad para una nación es ponerse pantalones largos y madurar y determinar cuáles son los problemas comunes de una nación y luego hacer grandes debates nacionales y votar leyes. Ese sería un camino de sanidad, por ejemplo. Un camino de sanidad para una nación sería, con tanta riqueza como tenemos, hay inmadurez entre nosotros porque no tenemos tanta cantidad de pobres. O sea, cómo organizamos los recursos y cómo nos proponemos planes para que esos recursos lleguen a todos, generando sobre todo trabajo y equidad social. Bueno, un camino de sanidad para la nación. Un camino de sanidad para una vida personal, una persona concreta. Yo tomaba la palabra de hoy, que es la palabra del centurión romano, que tiene un siervo enfermo, justo es la palabra del Evangelio, justamente de hoy. Tiene un siervo enfermo. El siervo para él era de mucho amor, lo amaba. Es el capítulo 7 de San Lucas. Jesús estaba en Cafarnaúm y de repente había un siervo que estaba a punto de morir y estaba enfermo. Era siervo de un centurión. Y este centurión lo quería mucho, el siervo. Excelente el centurión, que tenía mucho poder, y sin embargo, al que estaba en su servidumbre lo amaba como si fuera familiar. Eso implica que el centurión es una excelente persona. Digo es porque está en el cielo. De hecho, el centurión romano es muy importante. Cada vez que vas a comulgar, la frase que él dijo es la que repetimos antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, este centurión tenía una delicadeza y una humildad importantísima. No soy digno de que entres en mi casa. Uno está pensando, ¿cuál es el camino de sanidad? Primero, la humildad. Primer paso es la humildad, nos enseña el centurión. Que yo sea capaz de reconocer lo que valgo. El humilde no es el que dice no valgo nada, no. El humilde se ve tal cual es. No ve ni más ni menos. Y el humilde ve a los otros tal como son, con lo que tienen de valor y lo que tienen de problemas. Entonces la humildad nos enseña a ver la verdad y nos ubica en relación con Dios. Descubrimos que Dios es el ser creador. Yo soy una criatura y que yo dependo también de otros. El centurión mandaba a 100, por eso centurión. Dirigía a 100 soldados. Entonces sabía muy bien que Jesús podía, como lo reconoció Mesías y Dios, podía hacer lo que Dios quisiera. Esta es la fe de centurión, segunda cosa, la humildad y la fe de centurión. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y se salvara a su siervo. Estos llegando donde Jesús le rogaron insistentemente diciendo, merece que se lo conceda porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Fíjense, este centurión preparó su camino de sanidad. Para sanarse y sanar a otros, este centurión ayudó a construir la sinagoga, puso de su dinero. El dinero expresa las capacidades, el tiempo, lo que vos tenés para poner. Lo ponés a servicio de otro también. Sos generoso, pero también tenés que aprenderlo a poner a servicio tuyo.
Es un dualismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas a Dios, pero amar a uno mismo y amar al prójimo. El prójimo es el que está cerca. Este centurión había aprendido a creer en el Dios judío, en Yahvé. Fíjate que hizo un camino religioso. Dejó sus ídolos o dioses, que eran los dioses romanos, y aprendió a reconocer a Yahvé como Dios. Por eso, no solo reconoció a Yahvé como Dios, el Dios de Israel, también nuestro Dios, sino que reconoció en Jesús al Mesías, Hijo de Dios, enviado. Mientras que muchos judíos no lo reconocieron a Jesús. Él tuvo la capacidad de ver en la vida cotidiana a Jesús vivo. La invitación que te hace en este camino de sanidad, que tengas la capacidad de descubrirlo vivo y actuando en tu vida. Que tengas una relación cercana de amistad con Jesús. Y Él te va a indicar qué tenés que hacer para hacer un camino de sanidad. Un camino de sanidad no es sanar heridas solo, es madurar en el desarrollo de tu capacidad humana. Vos tenés que descubrir en qué estás maduro y en qué no estás maduro. Si querés hacer un camino de sanidad en la madurez, le vas pidiendo a Dios y vas tratando de practicar los rasgos que te vuelven haciendo más maduro. Luego te das cuenta que heridas interiores o físicas tenés. Las heridas interiores y físicas tenés que distinguirlas. Las heridas interiores tienen una forma de curación. Hay varias. Hay una que es desde el presente. Yo, en el día de hoy, si yo fui herido por fulano de tal, digo, Señor, yo fui herido por fulano de tal y me quedó una herida interior, psíquica, emocional. Señor, yo quiero dejarla de lado, te la entrego a vos y hoy quiero abrazarte y que me pongas, me coloques el amor tuyo por mí, hoy a mí, acá. Quiero quedarme en el amor y no en la herida. Y eso es muy sensato, porque si yo vivo atado a las heridas, nunca soy feliz. Eso es curar las heridas del presente. Hay otra forma, cómo se curan para atrás y cómo se curan hacia el futuro. No las voy a explicar hoy. En otro taller podemos, si quieren, charlarlas o verlas. Pero hacia el futuro es pedirle, Señor, ¿me ayudás a desarrollar esta emocionalidad, este sentimiento hacia el futuro? Bendecir mi próximo actuar. Y hacia el pasado es con lo que haces con un psicólogo o pensando, por ejemplo, a Jesús presente en esa escena y le pedís que te cure ahí, en ese pasado. Pero el problema que tiene esto es que a veces hay una persona que es muy sensible y le hiere. Esos son caminos interiores de sanidad. Caminos físicos es preguntarte por qué estoy enfermo en tal o cual parte del cuerpo. Y empezar a hacer un camino de descubrimiento, descubrir las causas. Hay siempre una cantidad de causas que afectan una parte de mi ser. Los caminos de sanidad va a ser, con madurez, empezar a discernir por qué me enfermé. La enfermedad es un proceso y la salud también lo es. Entonces, la pregunta es, ¿qué camino voy a hacer yo para sanarme? Acá el centurión tenía un siervo enfermo. Como había sido muy generoso, los judíos cercanos le piden a Jesús que vaya a la casa a sanar al siervo. Entonces, llegando donde Jesús, le rogaron insistentemente los judíos, merece que se lo conceda, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos que le dijeran, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, dijo, os digo, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Es palabra de Dios. En este punto, este hombre tiene la fe más grande de todo Israel. Quiere decir que has tenido la capacidad de entrar en vínculo con Dios. Un vínculo tan lindo y tan cercano que le da una fe para que haga milagro a Dios. La persona que tiene fe de hacer milagros es porque se ha acercado mucho a Dios y lo ama y conoce el poder amoroso de Dios. Esto implica que si mejoramos la relación con Dios, va a aumentar la fe esta de poder o fe de hacer milagros. Por eso le dice, no es necesario que te acerques, si vos querés lo haces de lejos. Bueno, el punto es la humildad, la generosidad,
la fe del centurión, esta relación y capacidad de reconocer un Dios vivo cercano en la vida, son todos puntos camino de sanidad. Ser amigo de otros y ayudarse unos a otros, como lo ayudan a él ayudó. En este punto se da el milagro, pero el centurión no termina aquí. El acto que hizo queda puesto en la palabra de Dios, de tal forma que a través de todos los siglos, el acto que él realizó quedó impregnada en la historia de la iglesia y del mundo, y quedó impregnado en la misa. Quiere decir que un acto profundo del centurión benefició a millones de personas. Lo mismo que pueden ser tus actos profundos humanos. ¿Cómo vemos qué camino de sanidad tenemos que hacer cada uno? Lo que estamos haciendo en el taller ahora, cada persona va volcando y juntos vemos con la persona qué puntos de sanidad tendría que poner. Como si vos tuvieras un GPS, ¿viste? O un Waze o algo, el mecanismo que te indica el camino. El Espíritu Santo es el Wi-Fi, el que te va indicando, si vos lo consultás y te muestra el camino, por dónde ir. Si vos no sabés hacerlo, le pedís ayuda a él que vaya orientando. En general, va a tener que ver con tu mejora como persona, en tu carácter, tu forma de ser. Otra parte del camino va a tener que ver con los actos o experiencias que tenés que realizar, que te convienen hacer porque no tuviste o las tenés más o menos. Otra forma es con las partes materiales o vinculares que tenés. ¿Qué aspectos? ¿Cómo conseguir un trabajo? ¿Qué trabajo seguir? Por ejemplo, un camino de sanidad es descubrir los carismas y capacidades que vos tenés. Si no lo descubrís, no vas a saber de qué podrías trabajar. Que no son solamente un examen psicológico para ver tus capacidades, también espirituales. Y luego revisar tu forma de vincularte con otros. Si me vinculo bien o mal, ¿cómo me va? Y en ese camino de sanidad tenés que poner como hosterías o hoteles que estén en el camino y decir, yo al quinto hotel de mi camino quiero que replantear y bendecir mi forma de vincularme con otros, para que me vincule mejor. Y en el sexto paso que yo me pueda comunicar mejor. Y en el séptimo que pueda disfrutar de la relación con los demás. ¿Ven? Si hablo solo del camino de los vínculos, puedo poner como las paradas del buen samaritano que rescata al que los ladrones dañaron, lastimaron. El buen samaritano manda a una posada a la persona para que sea restaurada. Dios quiere que establezca en el camino como 7 o 8 posadas para cada área de mi vida. Y yo tengo que descubrir ese camino de sanidad. Es muy bello plantearse la vida así también. O sea que no es sanarme de algo, es descubrir mi camino propio de sanidad con Dios. Porque Dios me invita a ser profundamente feliz y a quedarme en un amor de armonía con todos los seres creados, plantas, animales, naturaleza. Fíjate que a veces el camino de sanidad es aprender a parar y descansar, o aprender a dormir bien, o aprender a no quedarme enganchado a la noche con un problema, o cómo no gastarme, vivir en cierta tranquilidad, cómo vivir descansando en la actividad con la ayuda del Espíritu Santo. Miren, tenemos muchísimos caminos de sanidad para hacer, pero algunos son básicos, hay que empezar por lo básico y por las áreas. Te invito a que revises esto, que hagas una listita tomando por escrito. Camino de sanidad para madurar, camino de sanidad en los vínculos, camino de sanidad en las capacidades laborales, personales, camino de sanidad en la familia, camino de sanidad en la parte del cuerpo que me duele, me están enfermas. ¿Por qué están enfermas? ¿Cómo me fui enfermando de a poco? ¿Qué facilita mi enfermedad? Que seguramente es multicausal. Si la ciencia sabe cómo sanarla, perfecto. ¿Con qué médicos voy? ¿A quién voy? ¿De qué forma? La mejor enfermedad es la que no se tiene. ¿Cómo la prevengo? Bueno, que el Señor te regale en esta noche, tarde, mañana, cuando escuches el video, ver claro el camino de sanidad. Si no, preguntarle al Espíritu, te lo va a indicar, y si no, también preguntarle a personas sabias que te aman, que te ayuden a ver ese camino, que es una forma sabia. Y si no, venía al taller y te ayudamos un poquito. Para eso hay un taller, para que te podamos acompañar. Paz y bien y santa alegría.